Bienvenidos a otro video más de Matemáticas 4. En esta ocasión vamos a hablar sobre funciones logarítmicas. Vamos a partir de la función exponencial. La básica es y igual a b a la x. De esta función exponencial vamos a obtener su función inversa. Función inversa. Recuerden que para la función inversa cambiamos las variables. Donde dice y vamos a ponerle x, donde dice x vamos a ponerle y. Listo. Y el paso que sigue es ahora despejar y. Aquí precisamente es donde radica la importancia de los logaritmos. Cómo despejar una variable que está en el exponente. Si x es igual a b a la y, entonces y es igual al logaritmo de base b de x. El cambio que hicimos fue y, aquí está, igual a b, acá está, y la x la cambiamos de lugar así. Tomen en cuenta esta transformación que hicimos para futuros ejercicios. Ya obtuvimos la función inversa. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que obtuvimos en este momento es la función exponencial. Perdón, la función logarítmica, que es la inversa de la función exponencial. Bueno, entonces, al hablar de inversa, vamos a ver cómo se comportan todos los demás elementos en ambas funciones. Vamos a escribir en este momento aquí lo que corresponde a la función logarítmica. Aquí tenemos la gráfica de la función exponencial con las características que ya mencionamos antes. Ahora, si la logarítmica es inversa del exponencial, vamos a ver algunos puntos importantes que nos van a determinar la gráfica. Ejemplo, este punto dijimos en la exponencial que era 0,a. La inversa, o sea, invertir el orden, sería entonces a, 0. Quiere decir que el punto donde va a pasar es aquí. Otra situación importante es que para la exponencial el eje x era asíntota horizontal. Resulta que para la logarítmica ahora el eje y será asíntota vertical. Bueno, ¿cómo quedará entonces esta gráfica? Quedará de la siguiente manera. Aquí está. Tenemos entonces que esta es y igual al logaritmo de base b de x. Listo. Diferenciemos entonces ahora las características de una y otra. Por acá pongamos función exponencial. Y de este lado vamos a poner función logarítmica. En la función exponencial, el dominio de esta función, como ya lo habíamos comentado anteriormente, corresponde a todos los números reales. Existe en todo valor de x. Por lo tanto, su dominio será de menos infinito a más infinito. Su rango de la función exponencial, será entonces, acordamos que es de acá, después del eje x, que es asíntota, de 0 hacia arriba, sin incluirlo, o sea, de 0 a más infinito. ¿Qué pasa con la función logarítmica? Al ser inversa de la exponencial, también se invierten estos valores. Quiere decir que lo que era o lo que es en el rango en la función exponencial será dominio de la función logarítmica, 0
más infinito. Y lo que es el dominio en la exponencial será el rango de la función logarítmica. ¿Qué otra situación tenemos acá? Bueno, ya dijimos que la asíntota horizontal, en este caso la asíntota horizontal de la función exponencial es y igual a 0. Y para la función logarítmica tiene una asíntota vertical. Y la asíntota vertical será x igual a 0. Hay otro elemento de los más importantes que notamos aquí, es que la intersección con el eje y en la exponencial, intersección con y, la intersección con y va a estar en 0,a. Y en la función logarítmica, la intersección con el eje x, aquí es y, aquí es x, será entonces a, 0. Bueno, como podemos ver aquí notamos las diferencias entre una y otra. Las dos son funciones inversas. Aquí lo notamos porque una es el reflejo de la otra con relación a la recta y igual a x. También hacemos notar en la función logarítmica que su dominio es de 0 a más infinito. Quiere decir que la gráfica no es válida o la función no es válida para valores de 0 y los valores negativos. Solamente para valores positivos va a aceptar la función logarítmica. Más adelante que veamos algunos ejercicios de funciones logarítmicas, con la calculadora van a comprobar ustedes, por ejemplo, un logaritmo de base 10, que es muy común en la calculadora. Le pueden ustedes escribir ahí logaritmo de menos 1, por ejemplo, y les va a dar error matemático. Le ponen un logaritmo de 0, de igual manera, les va a dar error matemático. Todos los valores cercanos por la derecha al 0 existen, tiende a menos infinito, pero sin llegar a 0. ¿Sale? Entonces, ahora vamos a continuar poniendo en práctica esta parte importante. Cómo hacer el cambio de la exponencial a la logarítmica, que eso nos va a ayudar mucho a la solución de problemas. Hagamos algunos ejercicios. Tenemos aquí ahora unos ejercicios en los que vamos a transformarlo o a cambiarlo de su forma exponencial a su forma logarítmica. Posteriormente haremos unos que están en su forma logarítmica, los pasaremos a su forma exponencial. ¿Cómo se hace este procedimiento? Bueno, empecemos por el exponente. Recordemos que un logaritmo es un exponente. Entonces podemos empezar de la siguiente manera. Entonces 2, que es el exponente, es decir, el exponente es el logaritmo. Con esta frase yo creo que no tendrán problemas. Acuérdense siempre decir 2 es el logaritmo o el exponente es el logaritmo. El exponente es el logaritmo de esta base, la base del exponente, de base 4 del número dado. Y ya está. No importa que en el siguiente ejercicio no esté primero la base con el exponente. Tenemos que empezar diciendo el exponente, ¿sí? Este ya es un número grande, no es pequeño como el exponente, igual al logaritmo. ¿De qué base? De esta base, de base 2 del número dado, que sería 0.25. Nuevamente, 0 es el logaritmo de base 5, ¿de quién? Del 1. Este penúltimo, el exponente es el logaritmo de base 10. Por lo pronto le voy a escribir la base 10,
Más adelante esta es una característica de los logaritmos que cuando es base 10 no se escribe, pero por lo pronto lo ponemos. ¿De quién? Del número dado, que sería 0.1. Por último tenemos este que es 4, que es el exponente. El exponente es el logaritmo de esta base del número dado. Listo. Ya lo tenemos de las dos maneras. Si ustedes se dan cuenta, en todos despejamos el exponente. Esa es una parte muy importante para los problemas que siguen, porque ahí nos va a tocar despejar el exponente. Entonces, practicando esto, los ejercicios serán más sencillos. En estos tres últimos, es lo contrario. Lo tengo en su forma logarítmica, lo voy a pasar a su forma exponencial. Puedo empezar con la base, así como están los de arriba o como está el primero acá. Por ejemplo, en este, ¿quién es la base? La base es 5, entonces comienzo diciendo que 5 elevado a un exponente. ¿Quién es el exponente? Pues el logaritmo. ¿Quién es el logaritmo de base 5 de 125? Es 3. Entonces, este es el exponente. 5 al cubo tiene que ser igual al argumento, que es el número dado, 125. Si ustedes lo comprueban esto en una calculadora, verán que es correcta esta afirmación. Seguimos acá, buscamos la base. La base del logaritmo siempre aparece en pequeño, entonces será aquí entonces 1/3 va a ser elevado. ¿A qué potencia? A esta, que es el logaritmo. 2 es el logaritmo, por eso se lee así. 2 es el logaritmo, entonces 2 es el exponente. 1/3 al cuadrado debe ser igual a 0.111, ¿no? Luego, el último que tenemos acá, resulta que la base es 1.23. Lo voy a elevar a la potencia, que es 5, y me dará como resultado 2.8153. ¿De acuerdo? Ahí tenemos entonces completos estos ejercicios. Más adelante haremos ahora con alguna incógnita. Por ejemplo, la incógnita puede ser el exponente, la incógnita puede ser la base, o la incógnita puede ser el número dado. Vamos a ir jugando con estas variables y verán que es muy sencillo. Nos vemos en la siguiente.